Viene a consulta porque desde hace varios meses tiene dolor en los huesos y siente mucho cansancio, además de que dice que le han salido piedras en los riñones. Tiene un dolor difuso en los huesos largos, con debilidad muscular y episodios recurrentes de litiasis renal durante los últimos 2 meses. En los últimos 3 meses ha notado polidipsia, poliuria, estreñimiento y fatiga constante, lo que ha afectado su desempeño laboral. No requiere pérdida de peso significativa y acude por aumento del doloroso y cansancio generalizado. Como antecedentes personales, padece hipertensión arterial controlada por tanto con un antihipertensivo que no sabemos cuál es. Y en sus antecedentes familiares, la mamá tenía osteoporosis menopáusica, el hermano nefrolitiasis recurrente y no tiene historia familiar de neoplasias endocrinas. Carmen vive con su esposo y sus 2 hijos adolescentes. Ya estoy dando un ratito. A ver, chicos, vamos, ¿qué me quieren preguntar? ¿Qué antihipertensivo? A ver, y toma los sartán. ¿Ya? ¿Por qué les interesa el hipertensivo? Hay ciertos fármacos que pueden alterar igual el metabolismo renal. Pero bueno, Por ejemplo, se puede tomar pero bueno. antiacidas. ¿Ya? ¿Qué hacen los tiacídicos? Calcio. Ya, entonces el tiacídico, aquí es tiacídico. Ese tiene efecto sobre el calcio, ¿ya? ¿Qué otro medicamento? ¿Qué? Ok, litio. ¿Alguna otra cosa que me quieran preguntar, medicamentos? Sí, está con algún suplemento. Ok, muy bien. Ya, no tomo. ¿Qué suplemento me estás preguntando? Tal vez vitamina D o el complejo B. También. Complejo B. O sea, en general. Perdón. ¿Vitamina D por qué me preguntas? La vitamina D porque está relacionada con el metabolismo, o sea, más con la absorción intestinal de calcio. Ya, la vitamina D que toman en vitaminas entra-activada, ¿cuál es? Es la de 3. Ya, ¿cuál es? ¿Es calcitriol? ¿Cuál es la de 3? La de 3 es la colecalciferol. Colecalciferol. ¿Y entonces está activada o no está activada? Tiene que activarse en el hígado. Tiene que en el hígado se activa. Primero en el hígado y luego en el Luego ajá. Entonces cuando tomamos vitamina no está activada. Ya. Pero le dan fármaco. Verán que sí hay algunos tipos de los suplementos. de los suplementos. Ya. Sí. Ok. O sea, y pregunten el fármaco también. Si hay algunos que entran, porque hay varios. Si leen al final del tratamiento, van a ver que hay varios tipos. O sea, nosotros lo tenemos con vitamina D3, que van a encontrar, pero más desde en el tratamiento ya encuentras muchos nombres. O sea, más que nada para que no nos enfresquemos en que solo hay D3 y se acabó. No, sí hay varios nombres, ¿ya? Para ver hasta qué punto de activación. ¿Y qué pasa si es que tomas un montón de vitamina D? Absorbes más calcio. Te puede dar intoxicación por vitamina D. ¿Cómo es la intoxicación de vitamina D? ¿Cómo es, chicos? Es fisio, ¿verdad? ¿Dónde se queda? Pasa con el calciferol y de ahí. O sea, primero es la primera detoxificación, que es hepática, que es donde está, como la reserva de vitamina D. ¿A qué se transforma? A 25 hidroxicalciferol. Ya, eso es hepático. Sí. Ya, y de ahí. Y no, en el riñón se hace un 95. Y ya, pero el hígado tiene un pare, ¿Tiene un qué? un stop. ¿Va por el servicio? ¿O no? Todo pasa al riñón a activarse. No, eso digo, en el hígado es como donde está la reserva. Y ya. ¿Y de qué depende que se reserve o se active? Los niveles de calcio sérico. Del calcio sérico y de la PTH. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué no puedes tomarlo? A ver, chicos, porque a ver, yo les doy un ejemplo. Un paciente obeso tiene mayor requerimiento de vitamina D automáticamente. O sea, el hecho de que sea obeso aumenta el requerimiento. Por eso el 80% de los obesos tienen hipovitaminosis. Así de simple.
¿Por qué no pueden ustedes solo dar vitamina D? ¿Por qué no demos a todos los obesos vitamina D? Pues? ¿Ya? ¿Por qué no pueden hacer eso? La música. ¿Por qué no podemos solo hacer eso? Pero ustedes me acaban de dar la respuesta. Daño hepático por, digamos, pacientes que pueden tener hígado graso. No, hígado graso ya no es palabra para ustedes. Ah, bueno, es. No como, bueno, no es como tal la patología, pero más o menos como la A, ¿de acuerdo? Son de depósito. ¿Cuáles son las liposolubles? Ya, hay que tener cuidado. Son de depósito hepático. Sí, no es como una hidro. Si ustedes le dan a alguien vitamina C que da gusto, se la va a orinar. Máximo les dan liquidación renal, listo. Pero en cambio una lipo es diferente porque hace depósito. Entonces, si tú solo le das D a una persona, el problema es que deposita y va a dar un daño. No como la A, que es inmediata, que es hepatotóxica, súper rápida, pero eventualmente puede pasar con la D, ¿ya? Entonces, sí, D, ¿qué más quisieran preguntar? ¿Qué otro suplemento podría estarles tomando? Vitamina C, como de Ok, ¿y la vitamina C qué hace? Pero acuérdense, ¿qué litos precipita la vitamina C? De Oxalato de calcio. ¿Sí? El oxalato de calcio. Sí, toma magnesio. Ok, ¿ya por qué? Es que el magnesio también puede involucrarse en la elevación de la PTH. ¿Ya? Si es que está a niveles elevados. Ok, ¿cualquier tipo de magnesio? No estoy segura en eso. Sí, lo que pasa es que también hay gluconatos de magnesio, Mm. o sea, hay que ver el tipo de magnesio, pero sí, normalmente de magnesio como tal, pero el excipiente también marca, ¿no? Porque hay gluconato de magnesio también, pero sí, es el magnesio. Sí, y calcio, ¿no? También, te voy a preguntar. Normalmente viene calcio y vitamina D, pero hay muchas personas que toman calcio siempre. Igual los multivitamínicos y los antipiréticos son inhibidores enzimáticos que también alteran el metabolismo de la vitamina. Ya. Ok. Muy bien, entonces nos interesaría ver por ahí. ¿Otro antecedente que quieran saber? No, no tengo. Tal vez antecedentes ginecobstétricos. A ver. No, solo lo que tiene es 2 hijos, parto, nada más. ¿He tenido alguna cirugía o intervención reciente? Ninguna. No. ¿Por qué? ¿Qué buscarías? Más que todo, por ejemplo, si es que tiene alguna operación de ¿Trauma? tiroides, por así Ya, decir. En esas operaciones suele a veces lesionarse la paratiroides y puede dar. Ya, entonces me preguntas tiroideos. Ajá. Ya, no. Ya está bien. Sí, está bien. Ok, entonces quedemos con eso ya. No tiroideos, no suplementos de calcio ni vitamina D, no tiacídicos ni litio. ¿Sí? Ok. Examen físico que sí les había dado, datos 26 8 es más. Si hay dolor a la palpación difusa. ¿Cómo saben que no es una fibromialgia? Porque dice dolor a la palpación difusa, hijo. Fibromialgia. ¿Les suena fibromialgia? ¿Se han visto? Ya, no saben. No lo hemos visto, pero sí. Pues les suena. Más o menos. ¿Cuál es la fisipato de la fibromialgia? Ya, tuve el fisipato. Fibromialgia. Es como que se daña el procesamiento central del dolor, o sea, como Ya, que sigue sí. la persona, ¿no? Entonces, y va a haber, es como que dolor difuso, hipersensibilidad, o sea, como que es demasiado dolor difuso en todo el cuerpo y te causa igual alteraciones de sueño, fatiga, síntomas, o sea, como que problemas cognitivos
Ya. Y, Temas bonito. Y depresivos. ajá, y no hay ninguna causa inflamatoria ni nada. Ya, perfecto. Tampoco, Es central. tampoco hay esto del dolor óseo o esto de estas precipitaciones Bueno, renal. hay dolor difuso, ¿verdad? Dolor en todo lado. ¿Cómo compramos una fibromialgia? Tiene que haber dolor en más de 4 o 5 regiones por un tiempo cronológico de 3 meses. Ya, pero tiene puntos dolorosos de fibromialgia, sí. O sea, hay puntos. Entonces van viendo los puntos dolorosos y ella tiene, o sea, pero van viendo los puntos dolorosos. Es que iba a decir, y les dicen dolor a la palpación difusa, tienen que empezar una fibromialgia, ¿de acuerdo? Entonces sí habría que pensarlo, eso voy, no lo descarten de una. Obviamente ya les di exámenes, entonces ya lo pueden medio chequear, pero vamos por ahí. Bueno, reflejos normales, marcha lenta, solo para que lo tengan, pongan, leerse fibromialgia, ¿ya? Más que nada puntos dolorosos, sí lo vamos a tener que descartar. Ok, vamos, a ver Isis, ¿cómo te fue en el laboratorio? ¿Qué viste? ¿Cómo lo analizaste? Sí les di exámenes, ¿verdad? Sí. Teníamos que el científico que está en 12.1, que esto nos da una hipercalcemia Ya. significativa. El fosforocídico le tenemos en 2.1, que cuando relacionado a hiperfosfatemia, acción de la PTH. La PTH está en 160 con... A ver, hiperfosfatemia me dijiste. No, hipofosfatemia. Ah, ya. La PTH está en 160, está elevado. La calciuria de 24 horas también salía elevada. Esto por lo que nos comentaba de la limpieza renal. La quinitamina de 25 estaba normal, no hay déficit. La función renal igualmente normal. Esto nos podría estar quizás excluyendo una causa secundaria. Y la ecografía cervical teníamos la lesión hipoecoica de 1.5 centímetros de adyacente al lóbulo tiroideo derecho, que esto estaría pues relacionándose con un adenoma paratiroideo. Ya, ¿y la densitometría? La densitometría teníamos osteopenia generalizada. O que está general, ¿no? Pedro, ¿cómo se lee una densitometría? Ya, lo que yo decía es que, o sea, lo que yo había visto es que, o sea, para ver qué tan denso es el hueso, o sea, y se compara con scores de funcionalidad, en función a todo eso, entonces lo comparas con lo que una persona de respectiva edad debería tener en función a estudios, de lo que yo había encontrado. Entonces se puede usar el T-score, el CT-score, para comparar en función a la edad o al sexo. Entonces, si por ejemplo en hombres mayores de 50, mujeres menopáusicas, si el T-score es mayor o igual a menos 1, es normal. Si va de menos 1 a menos 2.4, ya es osteopenia, o masa ósea baja, es decir, el hueso está desmineralizado, está empezando a desmineralizarse. Y si es menor o igual a 2.5, es osteoporosis. Y en función al contexto hay más de uno de fracturas por fragilidad. Ya, perfecto. Oscar, ¿en dónde te serviría ver la densitometría si te vas a algún lugar específico? ¿En algún lugar específico? ¿Cómo? En un lugar, en un hueso en particular, ¿dónde tienes que te buscar? En las falanges puede ser. También en el... Bueno, el cráneo. ¿Y dónde más? En la lumbar. ¿Para hiperparatidismo? No, en general, para hiperparatidismo. En el cráneo también. ¿Seguro? Sí, porque ahí salía este patrón de sal y pimienta. Ya. O sea, sí, pero específicamente en hiperparatidismo son los huesos largos. Ajá. ¿En cuál? En radio. En radio. En radio tienen que ir a buscar hueso largo. Tienen que ir a verlo en radio. ¿Por qué? Porque quieres ver hueso cortical. Ya. Ajá. Los más largos. Ya. ¿Y para ver el trabecular cuál es? No están buscando osteoporosis. ¿Ya?
Es diferente donde hay el consumo, o sea, donde está trabajando el osteoclasto es distinto. Entonces, cuando hablamos en el hueso cortical, que es lo que te está buscando la PTH, tienen que ir a verle al radio. ¿Ya? Y en cambio, cuando van a ver osteoporosis, se enfocan en qué huesos. Columna, Ahí sí. cadera. Columna y cadera. Esa es la gran diferencia. Por eso les decía, pero nos ven en Texas, una gran diferencia, no está sonando osteoporosis. ¿Ya? Entonces, una diferencia. Okay. Entonces, a ver, según ustedes, el diagnóstico más probable, o sea, lo primero que vamos es una hipercalcemia que se va a estudiar, ¿verdad? Sí. Ya, eso es lo que vamos a primerito. Ok, vamos a la hipercalcemia. A ver. Entonces vamos con la hipercalcemia y de ahí se guían por la PTH que está aumentada. Ok, entonces, ¿cómo se dividen? ¿Cómo se dividen las hipercalcemias? ¿O cómo quieres dividir? ¿Cómo quieres revisar? ¿Si por hipercalcemia o te vas a ir directo por hipertiroidismo? O sea, es que no entiendo la división de ¿Cómo tú quieres estudiar? ¿Cómo estudias este caso? ¿Para ti es un hiperparatiroidismo? por los niveles de PTH. Sí. Bien, ¿cómo se divide el hiperparatiroidismo? Entonces hay el hiperparatiroidismo primario, secundario y bueno, también el terciario. Ya. El primario está dado principalmente por adenomas en las paratiroides. O sea, ahí en estos hay un aumento de la secreción de PTH. Debido, por ejemplo, puede ser por un adenoma o por una hiperplasia de la misma paratiroides. En el secundario está más relacionado con, decía, yo lo que vi era con la enfermedad renal crónica, que va a hacer que se disminuya el calcio, o sea, en sí el calcio sérico. El secundario no me des, quedémonos en primario ahorita, chicos. ¿Ya? Vamos. A ver, vamos, dale, Oscar. Sigamos en el adenoma. En adenoma, a ver, había dicho que aumenta la secreción de PTH. Tipo de adenoma. Ya, la secreción de PTH lo que va a generar es también un aumento de la reabsorción de calcio. Al aumentar va a haber un aumento de reabsorción de calcio, también va a haber un aumento de la excreción de fosfato, también en el riñón, tuvo lo cortoneado proximal. Y también lo que va a generar es la estimulación de ¿cómo es? 1-alfa-hidroxilasa, Ya. igual se encuentra en el riñón. Va a ser el paso de 25-hidroxicalciferol a 1.25. Esto va a permitir que la vitamina D activa actúe en el intestino y lo que va a generar es reabsorción de calcio y fosfato. ¿Y esa qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? A ver, pero me decías que me estabas diciendo que eso se altera. Ajá. Pasa más. Sí, se altera en el sentido de que va a haber más calcio sérico, Ya. bastante, o sea, hipercalcemia, y va a haber bajo fosfato, Ya. porque secreta bastante en los riñones. Ya, entonces hay más PTH. Más ¿sí? PTH, más calcio. hidroxilasa, ¿sí? Sí, ajá. Ya. Y por lo tanto, más conversión a 1.25. Así vamos todos, ¿verdad? Sí. Listo. ¿Y qué tipos de adenomas hay? Vamos, chicos. A ver, primero, en el caso estaba el adenoma único, también puede ser multiglandular y ¿Qué porcentaje del adenoma único? 75-80. Pensaríamos, ¿no? Sí. Siempre. Ya. frecuente. Teníamos carcinoma y alteraciones genéticas. Ninguno el gen red. Ese es casi no. Ajá, pero o sea, la afectación multiglandular, que son los adenomas múltiples, que solo del 2 al 4%, y la que es la hiperplasia de las 4 glándulas, que solo son del 15 al 20%, y ese es como que por los síndromes del MEN 1 y el MEN 2A. Y el carcinoma paratiroideo, que ese es el más raro, es menos del 1% de los casos. Ya. Y esos son los. Ya. ¿Qué más sigues? ¿Algo más que decir? Referente a los adenomas. Ya, vamos. El cuadro clínico, aquí no lo he escuchado.
Ay, no lo he escuchado. No chance. Cari, no he escuchado. Con Ah, ¿cómo no? O sea, ¿cómo se compra? uno va a tener una situación inadecuada de PTH. Entonces, Ya. esto, por lo general, lo que decía es que se presenta, por ejemplo, podría presentarse con un cuadro de una mujer posmenopáusica con intención renal, porque lo que está pasando es que se está sacando bastante calcio, entonces se puede predisponer a tener cálculos y también puede dar osteoporosis. ¿Cuánta calcio esperas? Decía que ¿En hombres cuánto? más de 300 y mujeres más de 350. Más de 50, ya. 350, ya sigue. Es que eso es lo que te da el. Sí, en el primario. Ya, lo que esperaríamos también es que con los niveles de PTH elevada a PTH esté aumentado el calcio sérico y disminuido el fósforo sérico. Ya, ¿y qué más? Pero cuadro clínica. Decía ¿Qué que le el ven? 80% de los pacientes eran asintomáticos, entonces realmente eran encuentros incidentales a la hora de hacer exámenes normales y se encontraba hipercalciuria, hipercalcemia. Ya. Y ahí lo que principalmente lo de osteoitis, fibrosis raquítica y de la litis renal, que era lo principal, el patrón neumónico. Y que si tenían una hipercalcemia más elevada, y podían empezar a tener trastornos neuromusculares, y cuando se complicaba más incluso podían llegar a tener esto de astenia, que se sentían mal. Había riesgo cardiovascular. Sí, se hipertrofiaba, había hipertrofia. Tenía, en el ECG tenían la ST se bajaba, el QT se ensanchaba, no se cortaba. Ya, a ver, ya. La QT se acortaba, la ST se prolongaba, tenían un descendimiento de la zona de QT y podían tener bloqueos de primer grado. Ya. También puede. Sí. Y también podía tener en la aorta, podría tener. Decía que podía haber calcificación valvular. Y también, o sea, en cuanto a todo esto de que está el calcio elevado, decía que podía haber microcarcinosis, incluso podría inducir a una diabetes insípida clínica, por eso puede haber este cuadro clínico de urea, de DIPS. Y también decía que puede afectar el páncreas, porque el aumento de calcio activa las enzimas pancreáticas y podría aumentar náuseas, vómitos, estreñimiento y dolor epigástrico. Ya, de acuerdo. ¿Y qué pasa cuando hay con la hipercalciuria? ¿También tienen hiperuricosuria? Tenían una pseudogota o gota primaria por lo que tenían hipersondrocalcinosis. Ya, entonces también puede presentarse eso, ¿no? O el ya, ¿qué más tienen? Ya, eso les digo que sí, es verdad que pueden ser asintomáticos, pero una vez que empieza la sintomatología, empieza muy claro, sobre todo la parte cardíaca. ¿Qué más? Nos falta ver cardíaco, También neuromuscular. Neuromuscular es psiquiátrico, como que aparte de esta astenia también puede tener depresión, alteraciones cognitivas y miopatía próxima. Ya. ¿Algo más? decía que la úlcera péptica, que antes se diagnosticaba bastante, o sea, como que se relacionaba, antes era frecuente, pero ahora se la relaciona más a lo genético de la MEN1 y la MEN4, que eran las úlceras pépticas. Y sobre la musculatura también, que ellos tenían la debilidad de los miembros inferiores porque había una atrofia de las fibras musculares tipo 2. Sí, ya. Sí, ya las dos. ¿Qué más? A nivel óseo, la osteoitis, fundación quística, resorción subperióstica y osteoporosis, que es como lo más característico. Ya, en radiografía, ¿qué ven? Dime, Pedro. No, también, o sea, decían que había riesgo de calcificaciones ectópicas en la piel. Por ejemplo, podría haber puntos calcificados, o que no me acuerdo el nombre. Calcifilaxis. Esa. Y había riesgo de calcifilaxis, de que el calcio se deposite en las arterias y llegue a tapar las arterias. Ya, en radiografía, ¿cómo se llamaba? Ya, de acuerdo. Pero también tienen otro más. ¿Cómo se ve la lesión? Otra lesión más. En pardas, manchas pardas.
Ya. ¿Y opciones? Sí, o sea, las falanges, la reabsorción superióstica, que se Ya. llama normal. Cuando nos falta la reabsorción, ya, puede ser pimienta que venga acá. De acuerdo, podríamos. Ya, entonces, más o menos, ¿cuándo empieza? Y ahí de ahí en formas clínicas, ¿con cuánto vemos? ¿Con cuánto espera ver? Aparte del sintomático podrían haber crisis paratiroides. Ah, bueno, las crisis. Que eran cuando ¿Cuánto? tenías una hipercalcemia superior a 16 miligramos. Y esa es la que te causaba anorexia, náuseas, poliuria, fiebre. Ya. Deshidratación. ¿A quién da ese María Augusta? Las crisis. Las crisis paratiroides era la gente que el calcio, o sea, la hipercalcemia se eleva más de 16. ¿Pero a quién? ¿A quién les da eso? En pacientes con la PTH muy elevada, edad avanzada, que están inmovilizados y que tengan deterioro de la función renal, y creo que más abajo era menos de 60 de tasa de efecto neuronal. Ya, ok. Es raro, ¿no? Eso no se va a dar. Sí, eso no. Ya, y sí. Definen cuál era el tercero. ¿Cómo se llama? Ah, el tercero. O sea, casi es parecido al secundario, pero decía que los niveles de PTH estaban súper elevados y también la diferencia es que, por ejemplo, puede presentarse en un paciente con enfermedad renal crónica, pero esta ya casi en la parte final. Entonces, la diferencia aquí es que tienes elevado el calcio y tienes elevado el fósforo, porque en la secundaria lo que pasa es que el fósforo secuestra el calcio, entonces por eso se da un hiperparatiroidismo secundario y da toda esta clínica, pero en esta en cambio ya como ya no se puede eliminar, hay una secreción inadecuada de PTH y por eso es que se empiezan a acumular, empieza a elevarse el fosfato y también a la vez el calcio. Ya, de acuerdo. Chicos, ¿existen puntos ectópicos? Sí. Sí. ¿Cuál dices? ¿Te acuerdas? El pulmón. ¿De qué cáncer? Todo le echan. O más que puntos ectópicos de metástasis. Porque puede ser consecuencia también de una metástasis. O sea, dice que primero de negativo, cerca de grandes vasos podría ser localizaciones ectópicas, también los intratiroides, en la parte posterior del esófago a nivel retrofaringeo. El carcinoma de mama, porque, o sea, el carcinoma de mama y el carcinoma renal es raro, pero puede haber una osteomitis metastásica. Y el de pulmón es el tercero, el pequeño de las células escamosas. El más común es de mama, ¿ya? Pero, o sea, raro otra vez, siempre va a ser raro, pero si viene de alguien sería de mama primero y pulmón, ¿ya? Pero sí puede pasar. Que venga más de un ángel, pues sí hay puntos ectópicos rarísimos, siempre es como que no va a pasar, pero más bien en los metastásicos, ¿ya? Que podrían llegar a pasar. A ver, entonces, si pensaran un adenoma, sería un solitario, ¿ya? Entonces, para diagnosticar esto, ¿cómo se hace? ¿Qué hacemos? Vamos a buscar, dime, ¿qué días para diagnosticar? Primerito. A ver, en orden, primero existencia de hipercalcemia y niveles elevados de PTH. Ok, primero, ¿qué haces con el calcio? Te doy el calcio total. ¿Qué doy en calcio total? Si te doy calcio total, ¿qué hay que hacer? Corregir. Primero corrigir. Ok. ¿Cómo corrigen? ¿Para albúmina o para iónico? Siempre corrigen. O pides calcio iónico o corriges con albúmina. ¿De acuerdo? Primerito, nunca se corrige, nunca el total. ¿Ya? Ya después de tienes calcio de ahí, Oscar, sí. O sea, primero asegúrate que la hipercalcemia es hipercalcemia. Ya. Ya, eso primerito. ¿Ya? De ahí debería esperar niveles elevados de PTH. Ya, ok. Entonces con eso ven hiperpartiroidismo. Sí. Ya. ¿Y de ahí? En niveles de 1.25 hidroxicalciferol. ¿Ya para qué les sirve eso?
para poder observar si es que hay primero relacionarlo con un aumento de la reabsorción de calcio, es que eso está elevado en primer lugar. Bueno, o sea, ahí más bien lo que, si vieron la mayoría, lo que te O dice también puede es ser. cuidarse que nunca esté bajo, ¿no? Ujú. Que ya conversamos de eso. Digamos que ya te sale alto, ya, que sí está. De ahí que bien. ¿Cómo te aseguras que lo otro sería lo que ustedes hicieron? Ver que no esté tomando té cítricos. Si está tomando té SIDA o litio, ¿qué hacen? Suspender. Ya, y de ahí, ¿cuándo hacen un nuevo examen? 3 Entonces, 3 meses, ¿ya? O sea, necesitan, son 3 meses todos también, ¿ya? Para poder asegurarse que sí, que no sea efecto, ¿ya? Y ahí de ahí, Una radiología, una RX, para ver, las lesiones típicas. bueno, Puede haber pero eso es para ya ver un con qué hizo el calcio. Ujú. Puede ser ecografía clínica. Ya, ¿quieres verle la de Ok, puede ser ecografía. ¿Qué chance tiene el eco de ver? O sea, decía que por lo general se pueden, el 90% de los adenomas se encontraban en el polipolar, entonces como que por probabilidad podría Ya, con un eco de Doppler podríamos ver. ya, perfecto. O sea, sería lo mejor, por costos va a ser mejor, ¿no? ¿Qué más pueden hacer? El fijo, gold standard, que sí les va a encontrar un adenoma para tiroideo. La mamografía con TC. La mamografía con TC, ¿de acuerdo? Esa es la que fijo y que hace, ¿de acuerdo? Bastante costosa, pero por ejemplo, sí hay en líder aquí, si tenemos pecho. Pero sí tienes que, o sea, si se necesita, sí te tienes que hacer mamografía, ¿de acuerdo? Y esa es la forma adecuada de encontrar. Antes de ir a cirugía hay que encontrarlo. Eso es lo primero que les dices, que tienes que tratar de hacer lo posible para encontrarlo, ¿ya? ¿Qué pasa en este caso? Que tienen que asegurarse que no haya malignidad. Y para encontrar que no haya malignidad, sí o sí, en este que se usa. O sea, al contrario de los hipoficiarios que pasamos recién, este se va a tener de ley que sacar. O sea, de ley van a tener que entrar y de ley hay que sacar y ver que no haya nada mal. Entonces, por eso es que tienes que buscar la forma en imagen, que eso ya van a ir ustedes de imagen, para que logres llegar al menos, o sea, apuntarle a un transporte. Por eso es que incluso sí te recomienda que incluso saques incluso 2, para que al menos logres que no haya residuos tan grandes. ¿Qué más? ¿Qué más tienen que contarme aquí? Entonces sería eso, lo otro sería con magnesio. ¿Qué más? ¿Algo más? Cuéntenme, ¿qué más quieren que tome esto? Son los diagnósticos diferenciales Ajá. que puede presentar. Bueno, además del litio y de las tiacidas, Ajá. el libro hablaba sobre la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, Ya, ¿de acuerdo? que había 3 tipos. Ajá. Entonces, la una es una autosómica dominante por la mutación del gen KSR en paratiroides y riñón. Suelen ser jóvenes y con hipercalcemia asintomática, y que la PTH suele estar normal en casi en el 80% de los casos. Ya. Y la tipo 2 y tipo 3 son similares a la 1 y tienen mutaciones con G-alfa 11 y AP2S1. Y se recomienda más que todo realizar un estudio genético, y la hipercalcemia de estas enfermedades no solo requiere tratamiento. A ver, en estas tienes hipercalcemias con PTHs normales. Sí, ya. Ok. ¿Otro diagnóstico? ¿Y el otro? O sea, hay otra, la hipercalcemia humoral maligna, que es responsable, dice que es responsable del 80% de los casos de hipercalcemia maligna, y este es por lo que ya habíamos hablado de las secreciones ectópicas del PTHRP, que va a estimular la resorción
de los osteoclastos al ser similar a la estructura de la PTH y llevar al remodelamiento óseo y a la liberación de calcio desde los huesos. Ya, ¿de acuerdo? Igual en las hipercalcemias, en una motociclosarcoidosis me va a llevar tanto calcio como el fósforo, pero aquí obviamente la PTH está disminuida por la alimentación. Y aquí lo que tocaría evaluar es justo los antecedentes de sarcoidosis o que el paciente ya tiene una tuberculosis. Ya, perfecto. También otro que no eleva la PTH son, por ejemplo, las hipercalcemias por las metástasis óseas, como en el mieloma múltiple o cáncer de colon o próstata. Entonces hay elevación solamente local de calcio, porque vemos que se el tumor, pero no elevaría la PTH. Ya, de acuerdo. Es lo que te preguntaba al principio, ¿cómo le quieres abrir? ¿Si por hipercalcemia? Sí, o por hiperparodia. Y yo siempre hablo por lo primero. Abran por hipercalcemias. ¿Sí me entendieron lo que estoy diciendo? Sí. Hipercalcemias, estás con PTH, sin PTH, o sea, es eso. Y desde este arranca el hiperparatiroidismo, para que se ubiquen mejor. Porque hospitalariamente nos pasa eso. Nos va a llegar un dato y después pedimos el otro dato y viene el día siguiente, sobre todo los endocrinológicos. Entonces, o peor, tienes un dato y el endocrinológico te llega en un mes de la siguiente consulta. ¿Sí me entienden? Entonces, a veces es mejor saberse abrir desde el electrolito o sobre el primero que llegó. Porque en ABP el caso se llama así. Entonces, como, es bonito abrir desde el sí, ok. Pero en la vida real, el paciente es un signo y un síntoma. O sea, es un dolor óseo, es un dolor por todo lado y te llega máximo con un dato. Y siempre arranquen desde el dato más fácil, desde el que saben que va a llegar, si es de sodio. Otra pregunta. Pero en este caso, digamos que si la paciente no llega como con dolor óseo, todo esto, por la edad, no podemos pensar como solo que está como óseo. Sí, o vas a pensar una artritis, una artrosis. O sea, siempre vas a pensar en lo de probabilidad. O sea, nunca te vas a imaginar un adenoma primero. Sí, es más, justo les iba a decir es, ¿cuánto pedimos calcio? Es rarísimo, vas a pedir sodio y potasio. Justo como se caen más palabras que esta paciente tenía con que solo que es pues una cosa. Bueno, ¿por qué hacen calcio ahí? ¿Por qué creen que le pidieron calcio? Los cálculos. Por los cálculos. Sí, que aún así no sirve la calcemia, sirve la calzuria. Sí, o sea, si somos muy sinceros, ese era el valor. Pero, por ejemplo, incluso si hubieras leído más, si ya ustedes leen el concepto, capaz no pedías PTH y pensabas en una familiar, sabiendo que el hermano tenía litiasis y que, además que la litiasis es hereditaria. Si lo dejamos solo como litiasis, generalmente, ¿ya? Pero eso digo, o sea, eso digo, lo que pasa es que eso es lo malo a veces que vemos en los ABPs, es que como ya se llama así el caso, ya sabemos cómo se llama la semana, estudiamos así, pero en verdad el paciente es un mundo y viene con otra sintomatología y muchos chicos les vendrán con pancreatitis. Sí, entonces y de la pancreatitis a que descubras qué le pasó, te demorarás un año, o sea, es mentira, o sea, esos son solo de televisión. Entonces no es verdad, no funciona así. Entonces por eso yo siempre voy a recomendar abrir desde arriba, o sea, abran desde calcio, abran desde sodio, abran por eso desde natremias, nunca se metan a la enfermedad porque no es verdad, no pasa así. En la vida real, un paciente se demora en un diagnóstico meses o años para un diagnóstico de verdad, ¿ya? Entonces, a ver, sigamos. Entonces, a ver, y en localización, si me importa, solo en general, cuéntenme, o sea, lo que les acabo de decir, ¿por qué es tan importante encontrarle la localización? Y sí les hablo un montón. Sí les importa localizarlo. O sea, sería más justamente por el tema de la resección quirúrgica, que muchas veces les decía que debía ser realizada por un cirujano experto que pueda diferenciar las glándulas paratiroides. Solo bien. Ajá, porque es muy complicado y muchas veces no se puede, o sea, no se distingue, porque a veces se confunden con un lóbulo más de la tiroides. Ya.
Entonces para eso era necesario identificarlas y poder hacer la resección completa. Ya, o sea, este es uno de las patologías que en teoría sí deberías gastarte en examen de imagen para encontrarle súper bien dónde está antes de la cirugía. Sí, o sea, para en teoría poder apuntar bien antes ¿de acuerdo? Eso es como que el que deberíamos quitar un montón. Entonces, ¿cómo les diría? O sea, por eso les decía, ¿con qué tamaño puede ver, por ejemplo, el eco? ¿Qué es el que más haríamos nosotros en nuestro país? Yo diría que más de 4 M, o sea, menos de 4 M no se pueden ver, pues mayores sí se pueden Ya, ver. exacto. O sea, si es, tomen en cuenta eso, sí, el tamaño es 4. Yo tengo una pregunta con respecto a que no sé cómo es que se da, cómo miden el peso de cada paratiroides. Por tamaños. El peso lo hace la máquina por el tamaño. O sea, solo hace el diámetro y lo hace por fórmula. Como hace con los bebés, solo haces el tamaño del hueso y asumes el peso, solo por fórmula, por comparación. Entonces, pero la cosa es de eso, que menos de 4, acuérdense ya, o sea, menos de 4 milímetros ya no es detectable. Entonces, si ven en 4 milímetros y aún así ustedes están viendo que hay PTH aumentada, tiene que entrar gamografía. Tiene que ser gamografía. Y recuerden que también en PTH te deja de bailar. y acuérdense que en gamografía, en ecografía se espera también se podría hacer una aspirativa, que debe ser extremadamente dolorosa. O sea, yo creo que el nódulo tiroideo debe ser un horror. Y yo solo leí y decía, oh por Dios, ¿cómo? No creo que una persona despierta le puede hacer esto. O sea, debe ser increíble. Pero sí, tengo una monina, Chuta, pero es que se supone que es un área muy, o sea, muy sensible igual. ¿según qué? si nuestra persona de pato no duele. Ya le lo pregunta a la Moni. Ya. Que te pinchen, es como que tipo es incómodo, pero no duele. O sea, yo he preguntado a los pacientes, me han dicho los pacientes dicen que es horroroso. Pero Pero creo depende que de es la por el sensibilidad. susto. No sé, creo Debe que ser es la el sensibilidad de cada susto. persona y el experto, ¿no? De la persona que te haga también la experiencia. Y ya voy a preguntar a mi amigo me la pero cuando yo leí de paratiroideas, O sea, a mi madre hicieron Una la punción ya, y dice que no duele, así como sino que es como que se siente raro, se siente feo. Ya. Es más la sensación de como que te están picando algo adentro. bueno, pero yo creo que te hace una cosa súper densa. Debe ser otra cosa, ya. Pueden usar, acuérdense, resonancia. De acuerdo, también se puede hacer resonancia magnética. Siempre vayan pensando un poco los costos. ¿Sí? Una ecografía, siempre piensen un poquito. O sea, una ecografía debe estar con Doppler en unos 100 tal vez, un poco menos, unos 80, 100, y una resonancia en unos 500. O sea, para que un poquito vayan siempre pensándole. Una gamografía sí no sabría. ¿Unos 800 será? Bueno, por eso les digo que normalmente estas son cosas que ya se escalan normalmente a los seguros o ya se escalarían. O sea, se trata ya de mandar a otra cosa porque son cosas muy, muy complejas de pagar. Sobre todo, siempre les voy a insistir cuando tú sabes que esto está dirigido a una cirugía que va a costar 30,000. Entonces, un poco para que sepan. Y nunca se olviden que esto, o sea, a veces nosotros pecamos cuando estamos en el internado, en las residencias, que estamos en los públicos, pensamos que no cuesta, claro que cuesta por el Estado. Y eventualmente tu decisión es tiene una auditoría. Y se pueden llamar 7 años después a decir, hey, ¿cómo así hiciste esto? O sea, nos costó tanto. Entonces tienen que tomar en cuenta que sí hay alguien que está pagando, y no los impuestos. O sea, a lo que me refiero es que sí estás tomando una decisión mal tomada, No es de que pedir nomás. sí te están sí, y hay muchos médicos que han sido, o sea, separados por las decisiones tomadas por los costos. Tomen en cuenta esa parte, ¿ya? Entonces sí deben pensar en montos. O sea, en este país sí, y en Latinoamérica sí, debemos pensarlo así, ¿ya? Entonces lindo lo que dice el libro, pero siempre aterricemos y pregunten a las otras especialidades, a imagen, así, oye, ¿qué hacemos? ¿A qué sí es real? Dime que sí es real y no es de libro, para nosotros también sí pedir y pensar en eso, ¿ya?
A ver, entonces, ahora cuéntenme cómo es en cambio, ¿el tratamiento se leyeron ya? Es que verán que yo empiezo el viernes y hago hipos. Entonces, ¿vemos tratamiento de una vez o les voy a leer? De una vez, vamos a prácticamente, ¿qué se divide prácticamente en cuánto? ¿Cómo le ven? A ver, ¿cómo se trata la hipercalcemia? Vamos por calcio. Sí, a ver, quirúrgico, ¿cómo quieren ir? Vamos. Pero lo que decía es que la primera línea para usar para curar el hipertiroidismo a través de la histerectomía y mínimamente invasiva. Ya, perfecto. Es primera línea. Pero habían unos criterios. Sí, exacto. Ajá, que es primero la calcemia mayor a 1 miligramo de decilitro sobre el límite normal, que sí cumple la paciente. A ver, pero criterios sobre el asintomático. Sí. Eso es todo. Y es sobre el que no. Es el asintomático. ¿Por qué rayos te opero si no tienes síntomas? ¿Ya? Ajá. Eso es, ya. Y Ahora tengo sí. una pregunta, porque uno de los criterios es que sean pacientes menores de 50 años y nuestro paciente tiene 58, pero ella es sintomática. ¿Es sintomático? Claro, pues ahí y parte del criterio. No, es que este solo es para el asintomático. Entonces, ¿qué pasa si te encontraron la hipercalcemia, pero tú no sentías nada? Pero date cuenta que verás, a ver, tú eres asintomática, pero puede ser que el rato que te hagan radiografía ya tienes lesiones, solo que no sentías. O sea, lo único que te dice el asintomático es que no tienes nada neuromuscular ni nada cardíaco, esa es la cosa. Pero uno de los Sí. criterios también es como la litiasis o la nefrocalcinosis. Es por eso, ella no cuadra en esto. Ah, ok. Este es solo para asintomáticos, es solo porque le quitarías asintomático a un paciente. A ver si dime cuáles son. La calcemia mayor a 1 miligramo de decilitro sobre el límite normal, Ya. una desmineralosis menor a menos 2.5, fracturas vertebrales, litiasis, nefrocalcinosis, libras de creatinina menor a 60 ml al minuto y pacientes menores de 50 años. Ya. Entonces ahí la técnica es la misma, mínimamente invasiva, por gamografía, midiendo la PTH intraoperatoria. O sea, la nuestra no es por ningún lado asintomática. Tiene litiasis, tiene dolores, tiene... verán que los dolores pueden ser microfracturas, ¿no? O sea, tranquilamente, sin darse cuenta. ¿Qué les iba a preguntar? Ya, de ahí, ¿qué más? ¿Por qué tenemos que darles vitamina D? Porque también el seguimiento es siempre determinar el calcio, crea para ver aclaramiento todo el tiempo, estar cuidando del riñón y también justamente determinación de vitamina D, pero te dice que nunca deberías dejarles bajar de 30. Porque como hay mucho calcio en la sangre, es como que el cuerpo dice, no es vitamina D y deja de producir. No, es que también cuando tratas, ¿qué va a pasar? ¿Qué era el síndrome del hueso hambriento? De hueso hambriento. Después de alguna paratiroidectomía o tiroidectomía, hay una disminución abrupta de los niveles de calcio séricos y ante eso el hueso empieza a captar un montón de calcio y disminuyen aún más los niveles disponibles para otras funciones celulares. Ya, o sea, es como reactivo, ¿de acuerdo? Y se va a meter todito el hueso. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. También dice que se puede, por ejemplo, si es una hiperplasia, en cambio puede realizarse una paridectomía subtotal con extirpación de 3 glándulas o la mitad de la cuarta. Ya. O una paridectomía total combinada con autoinjerto. Ya, de acuerdo. O sea, no todo es solo todo, retirar todo. Esperando que crezca otra vez. Claro. Pero sí, o sea, se determinaba que había hiperplasia por imagen. Por eso les preguntaba lo del peso. Porque dice que si es que las dos aumentan de peso, puede ser más probable que sea una hiperplasia. Pero si es que solo aumenta uno, es mucho más probable que sea solo una adenoma. Ah, sí, de verdad que te decía eso. Sí, es verdad. Sí. Yeah. Pero en ese te hablaba justamente de cuando encuentras de las dos también. ¿Verdad? Sí. Porque normalmente en el solitario ya le encuentras solo al polo inferior y ya está. Ya, ok. A ver, bueno, entonces el uno es de esos, que encuentran eso ya. Y la otra es enfocada al tratamiento médico por la hipercalcemia, que es lo grave. Isis, cuéntame, ¿cómo se trata? ¿Qué haces con la hipercalcemia?
cuánto de calcio? ¿Cuánto de calcio? Eso sí. Es que iba igualito, ya depende de los valores. O sea, solo dijo cómo se trata la hipercalcemia, dijo con hidratación, pero depende de la cantidad de calcio. Entonces, puede haber leve, moderada y grave. Ya. Entonces, leve decía calcio sérico de 10.5 a 12, moderada de 12 a 14 y grave o crisis hipercalcémica más de 14. Entonces, decía que el tratamiento de leve, primero podríamos tratar de causa de base, por ejemplo, podría estar tomando suplementos de vitamina D, yoxida, litio, se puede mantener hidratación oral. De ahí la hipercalcemia moderada, decía que podemos dar hidratación con suero salino al 0.9, podemos dar furosemida intravenosa, restricción de calcio y vitamina D mientras se controla la causa. Y en hipercalcemia grave, decía que el tratamiento está, o sea, casi parecido al segundo, que es hidratación intravenosa, dar furosemida, y aquí se añade bifosfonatos intravenosos, calcitonina, glucocorticoides, depende porque si dices que tenías arteriosos en los comas, cinecalcet, este es para disminuir la PTH, y en el caso de que no le baje la calcemia o no funcione, se podría hacer hemodiálisis en este caso. Ya, ¿de acuerdo? Sí, o sea, viéndole ya la gravedad como hipercalcemia, por eso les decía, ¿de acuerdo? O sea, cómo tienen que ver, todo eso para que tomen en cuenta. Ya, ahora sí, cuéntenme entonces, ¿quién quiere empezar? Hipertiroidismo secundario, ahora sí. Yo sé que no suena secundaria esta señora. Cuéntenme, ¿por qué da el secundario? Vamos con las causas. Porque este sí puede ser. O sea, la no, mira, más- renal nomás. O sea, la más Común. la común es enfermedad renal crónica. Ya, cálmese. Déficit de vitamina D. Puede ser Cirugía bariátrica de una limpieza de calcio. Ya. Hiperfosfatemia. Síndromes de malabsorción del calcio, que ahí están dentro de esos todos los de déficit de vitamina D porque por falta de exposición solar o por uso de antipiréticos, intolerancia a la lactosa, síndromes malabsorbivos como los celíacos, por cirugía bariátrica, resecciones, insuficiencia pancreática exógena por alcoholismo o fibrosis quística. También podrían ser por pérdida de renales de calcio, que podría haber una hipercalciuria hepática. O diuréticos de asa o aumento de la presión de sodio por fallo renal. Aquí siempre las dudas. Ya, a ver. Ok. A ver, chicos. ¿Cuál es la idea del calcio? ¿Pues qué? Perdón. La recomendación diaria del calcio. LDA. LDA es la recomendación diaria. Dice que la ingesta normal es de 1000 miligramos al día y que de eso solo se absorbe el 35% a través de la vía intestinal. Entonces Ya. son unos 350 miligramos. ¿Cuánto? 350 Ujú. miligramos, que de esos al final se va a terminar Excretando. excretando. O sea, en total creo que era el 90. No. Depende de la vía. ¿Ese es o Ajá. Por ese es, o sea, de las excreciones gastrointestinales y todo, se suma, o sea, se hace en total 900 miligramos. Ajá. Pero ya por vía renal se elimina alrededor del 10% porque el resto se reabsorbe. ¿De cuánto en- es? ¿Perdón? ¿Cuánto es miligramo? ¿El 10%? Como 100. Sí, debe ser, porque el 99% se reabsorbe sobre todo en el túbulo contorno proximal y en el asa ascendente. Ya. A ver, entonces chicos, comemos 1000, más o menos, ¿de acuerdo? ¿En cuánto está 1000? ¿En cuánto está qué? ¿En cuánto encuentran ustedes 1000 de calcio? No, pero había. ¿Qué tienen que comer para que encuentren 1000? Leche. Lácteos. ¿Qué es nomás un lácteo? Decía que más. Y huevos. Ah, las hojas verdes. Leche, Pero eso no es un lácteo. Eso no es Oh, queso, lácteos, leche, queso. las sardinas con espinas. Pero lácteos. Ah, lácteos. Leche, ¿qué? A ver, lácteos, leche, Leche, Queso, queso, yogur. ya, no leche de almendra, no, ya,
quedemos ahí, ¿de acuerdo? Ok. Ahora sí, fuentes de calcio es distinto. Sí, ahí sí. ¿Cuáles? Las hojas verdes, Sábanas con espinas. mariscos enlatados, El brócoli. Sardinas, ¿ya? sardinas, Eh, frutos secos. almendras, ajá. Ya, pero hay un problema del fruto seco. Puede tener mucho calcio, pero tiene mucho fitato. Compiten. Todos estos compiten. Las hojas verdes tienen calcio, pero tienen oxalatos, compiten. Sí, entonces sí tienen calcio, pero compiten. Entonces el rato que tú comes, automáticamente se bloquea el calcio. Como las leches de los niños, en calcio tienen hierro. Entonces hay que tomar en cuenta una, o sea, tienen que tomar en cuenta eso, sí, ya, entra mil. ¿Quién sube? ¿Quién toma más calcio? ¿Cómo? ¿Quién debe tomar más calcio? A partir de los 51 años, Ya. supone que deberías consumir en vez de 1200. Ya, 1200, es la única, ¿de acuerdo? Embarazo, no, por favor. ¿Qué hace el embarazo? ¿Qué creen? ¿Por qué no el embarazo? Creo que podía, o sea, la hipercalcemia durante el embarazo o sin exceso de calcio podía hacer, o sea, puede impedir el desarrollo correcto de las glándulas paratiroides en el feto. Ya. Pueden hacer hipocalcémicos. No, tú dices hiper. No, así que si hay hiper en una mujer embarazada, Ya. El feto ¿qué nace es? Ya. Ya, lo que sí, y también normalmente, chicos, la embarazada hace una adaptación propia de como mejora de calinina y absorbes mucho más, o sea, tu vitamina D se hace muy pro en todo el embarazo. ya hay nefrolitis. Podría, pero no, o sea, no sube el RDA de la embarazada porque mejora su capacidad de absorción. Donde, donde aumentas un poco podrías ser en la lactancia, pero el único tiempo donde no vamos a poder es en la época de estrógeno, o sea, cuando es la menopausia y te quedas en. Por eso solo ahí sube el calcio, ¿ya? A ver, el calcio tiene un problema, que el calcio es de consumo diario. Entonces, al ser de consumo diario, requieres los 1000, todas las personas, 1200 las menopáusicas y ojo la lactancia, que se cumpla por lo bajo los 1000. Y verán que en litiasis también son 1000. En litiasis en la vida vamos a quitar calcio, nunca se cumple 1000, ¿ya? Nunca nos vamos a meter con el calcio. Ahora hay una cosa, uno de los menos afectados es el calcio. Es súper raro que veamos como micronutriente afectado el calcio, ¿ya? ¿Por qué no se ve el calcio? Porque es un nutriente que ustedes sentados en la mesa conversando con su mamá han visto que desaparece medio queso. Sí, o sea, lo que pasa es que todo el mundo le relaciona con la leche, pero hay bastante consumo en la leche de cuando cocinas, o sea que se va en la cocción como tal, en las sopas, en las preparaciones, en el café que te pones un poquito, en el cappuccino que te tomaste, en el yogur y en el queso sobre todo, que es como de amplio consumo. Entonces, si hablamos de micronutrientes más, o sea, una caída más densa tiene el hierro que lo que va a tener el calcio, ¿sí? ¿Qué problema hay con el calcio? Los médicos. Es el problema, ¿sí? Que tenemos esta tendencia a quitarle el lácteo a las personas. Los pediatras les quitan porque de algún lado les salió que los lácteos generaban más moco, por ejemplo, al asma o a la hiperactividad. Eso es mentira, por Dios, no. ¿Ya? Entonces de repente se meten con los lácteos de los niños, horror. De repente le quitan a las embarazadas antes de que tengan los bebés porque les va a dar alergias, porque es como que no, todavía ni siquiera hay esto, o sea, ni siquiera nacen y ves a toda la maternidad tomando tranquilamente sin problema, pero como que se vuelve un poco elitista y empiezas a quitarles a todos y generas esta osteopenia en las mujeres. Y acuérdense una cosa, que la mujer nunca van a ver nada ese rato, todos a los 50 o 60 años, todas esas decisiones en lactancia o en embarazo. Y a los viejitos les quitan, no sé por qué los médicos tenemos este problema con el lácteo. ¿Sí? ¿Decía algo? Sí, muchas veces he escuchado que como que a partir de los 15 años ya no recomiendan leche entera para absolutamente nadie por el tema de las intolerancias. O sea, verás, la intolerancia a la lactosa es propia del humano porque nosotros como tal sí generamos, o sea, el enterocito va perdiendo la lactasa. Pero si tú sigues tomando, no pasa nada. Ese es como que el más light de todos porque hay para todos, o bien que te tomes tú mismo la enzima o bien que solo compres los productos sin lactosa. Y Eso iba a preguntar, súper como fácil. que
puedes dar sin lactosa y esto es rosado. Pero el cambio de los hechos secundarios. No, eso no es leche. Eso es tiene más azúcar. Y en el caso de, por ejemplo, que un paciente tenga una úlcera gástrica, ahí sí no se recomendaría dar lácteos. No, sí. das Porque lácteos. y si los lácteos hacen que el pH sea más ácido, no estaría así es. perjudicando. No, lo único que cambias es el porcentaje de grasa. Usas descremados. Porque lo que te afecta al pH y a la producción de ácido clorhídrico solo es la cantidad de grasa que tiene una comida. Pero, por ejemplo, si tienes una hemorragia digestiva y ya paró la hemorragia en 3 días, el tubo digestivo tiene una capacidad de reutilizar rapidísima. Le haces más daño quitando un lácteo a un paciente y le desnutres más rápido y está abriendo rápido como úlcera de desnutrición más rápido que lo que le está haciendo. Bien. El lácteo, o sea, yo cuando les hago a mis alumnos hagan una dieta sin lácteos, quieren morir, no te cuadra. Automáticamente no cuadra. El lácteo y un montón, la parte de grasa, de proteína, de calorías, de todo. O sea, lo peor que les puedo hacer a ellos cuando les meto a ser veganas, o sea, es eso, que no les cuadra nada, no se les cuadra todito. No puedes, es una gran ayuda para los pacientes, pero sobre todo para los viejitos y los niños. El lácteo es como toma, o sea, es como algo líquido. Acuérdense, la caloría líquida es la más fácil. Entonces, cuando tú retiras esa, estás quitando un gran aporte, no solo de calcio, sino que estás quitando la grasa, y la grasa es súper importante para todos los pacientes. Entonces, nunca quiten cantidad. Entonces, por más que ustedes me digan que hay miles de fuentes de calcio, igual no por la biodisponibilidad y el choque de micronutrientes que hay. Es solo el lácteo entra solo, porque el lácteo entra con calcio, proteína y grasa, ¿sí? Y tiene buena integridad. Pero en cambio todo el resto entra con otros micronutrientes y compite. El calcio compite un montón con todo. Entonces no puede entrar en verduras, sí entra, pero poco, compite y absorbe muy poquito, ¿ya? Entonces tomen en cuenta eso ahorita que me dicen, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, de los 1000 que consumes, prácticamente excretas 900 por heces. 1900, 350 ingresan, 250 juegan con hueso. Quiere decir que quieran o no, los osteoclastos están sacando todos los días un poco de recambio. Hay recambio, siempre, todos los días tenemos recambio con el hueso. Entonces, ¿qué pasa en situaciones de anorexias? Por ejemplo, yo siempre pregunto a mis pacientes, ¿hubo o no anorexia en infancia o en la adolescencia, por ejemplo? O por ejemplo, ¿cómo fueron las lactancias? Siempre preguntan a las mujeres, ¿cómo fueron las lactancias o los embarazos? Porque hay veces que tuvieron, por ejemplo, hiperemesis gravídica, o justo hicieron restricciones súper densas en los embarazos o en las lactancias por los pesos, para bajar de peso otra vez. Somos latinas y tenemos una cabeza. Entonces queremos bajar rápido de peso y lo primero que nos quitan son las leches. O sea, esas cosas son súper densas y van a haber osteopenias a los 40 o 50. Pero mujeres que se caen y están rotas la cadera a los 50 años. Entonces pasa factura súper denso y ahí tenemos mucho que ver los médicos, con comentarios fuera de lugar. O sea, fuera de lugar. Un ataque muy fuerte a los lácteos que no se debe hacer. ¿De acuerdo? El lácteo no se meta nunca. Porque si ya revisan las guías de hipertensión, siempre están definiendo el calcio, ¿de acuerdo? Entonces sí hay que meter calcio a los pacientes y no por pastillas, o sea, no es la forma, ¿ya? Entonces ojo, ¿ya? Por eso les preguntaba cómo se absorbe. Entonces ustedes se dan cuenta, vamos a los 3 ejes, ¿ya? La vitamina D que necesitamos para que entre de forma intestinal, y vamos ahora a la vitamina D, a ver, calcio, entonces ya vieron que la mayoría se va. Entonces no hay forma, con el calcio tienen que entrar los mismos. O sea, y así mismo un paciente tiene un paciente vegano y les dice, yo solo me voy por las hojas y es mujer en edad fértil, o sea, no, suplemento, sí, o sea, mejor suplemento, no se la juega, ¿ya? Porque esos 1000 son duros, entonces es mejor meter esos 1000 con vitamina D, se acabó, ¿ya? Vitamina D, vamos, ya me dijeron cómo es el ciclo, pero en vitamina D basta con el sol, o sea, ¿qué anda con eso, chicos? ¿Cuál es la primera hipovitaminosis del país? No, porque se supone, es que mucha gente cree que por el sol, ya como que vivimos en el Ecuador, ya va a tener suplementado, pero solamente la gente se esconde más del sol, entonces pueden estar con bajo nivel de vitamina D. Ya, o sea, primero es la primera hipovitaminosis
¿quién es, a ver, primero, ya les acabé de decir, ¿quién sube primerito la necesidad de vitamina D? Los obesos. Sobrepeso y obeso. El 60% del Ecuador tiene sobrepeso. ¿De acuerdo? Entonces, automáticamente la mayoría de la población necesita vitamina D. Sí. Después, todos nos ponemos bloqueador. Sí. Ya, le ves a la mayoría de las personas cruzarse puente con paraguas. O sea, a poco yo les veo la pagoda y todo, o sea, es como que no somos tomadores de sol, o sea, no porque vivas aquí, ¿de acuerdo? Las recomendaciones de sol es que se tomen sol en la tarde, sol de la tarde. No, pues, en la mañana. Antes, más o menos es de las 9 hasta las 11, 15 minutos, brazos descubiertos, cara descubierta, sin bloqueador solar. Literal. Nos toca salir ahorita, sí. Y abrazar un árbol. Sí, esa es la recomendación, sobre todo para los niños. O sea, ahorita no hemos quedado suerte. Claro, o sea, y ustedes no salen aquí nunca. ¿Sí? Que salimos de aquí. Sí, entonces, por eso es que ahora yo veo que se hace mal, y por eso fue cuando no se acuerdan, en COVID ustedes van al colegio. Sí. Ahí, ¿se acuerdan que todo el mundo empezó a comprar vitamina D? Sí. Fue tan denso que cuando nosotros necesitábamos vitamina D no se encontraba, o sea, no encontrábamos en las perchas para los pacientes que necesitaban vitamina D. Porque cuando salió el estudio de que muchos de los pacientes que fallecían con COVID tenían hipovitaminosis, pero estaba mal dirigido, era porque la mayoría tiene hipovitaminosis y la mayoría que estaba falleciendo con vitamina D eran obesos diabéticos. Sí, entonces obviamente, fallecían con COVID, eran obesos, por lo tanto la mayoría, el 80%, el 90% tienen hipovitaminosis. Entonces no era que todos les faltaba vitamina D por estudios de COVID, no es eso. La vitamina D no solo hace, por favor, la absorción de calcio, sino que tiene otra función que es la estabilización también del linfocito. ¿De acuerdo? Tiene mucho que ver con el sistema inmunitario. Es súper importante. O sea, la vitamina D tiene más funciones de lo que ustedes están pensando. ¿Ya? Pero no puede ser una vitamina que se pueda dar por justamente el depósito hepático. No se puede dar a ningún paciente sin haber tenido examen previo. Nunca dan, jamás. Miran siempre y le dan. Les puedo decir que 90% de mis pacientes tienen hipovitaminosis. Siempre. Si les hago a ustedes, estoy segura que el 90% tienen. No se viene que igual como que causas principales de hipovitaminosis igual es la piel oscura porque la melanina te bloquea el UV. Ellos hay que mandarles que tengan más sesiones de baños solares o por más tiempo. Sí, debería, más que nada es el bloqueador. No necesitas más tiempo como tal. El problema es que necesitas la exposición. No hay que usar bloqueador. Me vuelve infértil. Ya, pero bueno, ¿qué alimentos El tienen sol. vitamina D? El bloqueador. El rey de la vitamina D. Pescados grasos. Pescados grasos y La yema de huevo. ya. El hígado. Sí. Saturnito, que es el rey de los champiñones. Los champiñones. Ya, de acuerdo, ya, entonces ya vamos cuadrando en eso. Entonces, a ver, eso les digo, disminución de ingesta de calcio, ya, como les digo, va a ser complicado, pero esos grupos vulnerables que siempre va a ser menopausia, lactancia, embarazo, pero yo les digo, enfocado, yo siempre, o sea, los que yo siempre veo son recomendación de médicos, así que no sean parte de ese grupo que se lanza, y sobre todo a los viejitos. He visto hasta de las enfermeras, por Dios, en sus años, quitarles a estos pobres viejitos los lácteos como que no hubiera un mañana. A todos les quitan, o sea, parece que cumplen 60 y les quitan los lácteos. No, por Dios, déjenlos morir en paz comiendo lácteos. ¿De acuerdo? Si es que empiezan a haber intolerancias que es propio del envejecimiento, lo único que haces es quitarle la lactosa, o sea, usar deslactosados
pero pueden llegar pacientes de 100 años tomando de la vaca directamente sin problema. Las intolerancias se generan cuando tú mismo vas quitando alimentos, ¿de acuerdo? O sea, mientras más un paciente se quita alimentos, más intolerancias generas porque estás quitándole esa probabilidad a tu intestino de aprender y a mi microbiota de comer. Sí, ven aquí hay full atrás de la microbiota. Ok. Malabsorción de calcio. Aquí sí vamos por montones, ¿de acuerdo? Síndromes malabsortivos. Vamos. Ok, claro, la bariátrica es la reina, ¿de acuerdo? Y la bariátrica ya han visto más o menos un poco. O sea, ¿estaba en una cirugía? ¿O cómo? Más que nada, ¿han visto pacientes post-bariátricos tal vez? ¿Se han topado? Mi tía sí. Sí. Y bueno, verás que los post-bariátricos son felices los 5 primeros años. O sea, el primer año estuvo súper débil. Súper débil. Se notaba bastante que estaba bien débil. Ya. Pero de ahí, después de unos 10 años, se hacen intensa. Y claro, o sea, es que no es solo ese primer año, es todo un año sin calcio. Sí, entonces por eso la bariátrica es la reina. Porque a pesar de que sí justamente les suplementa, pero igual no absorben. Claro. Sí. Entonces, por ejemplo, la B12, por ejemplo, ingresa intramuscular. ¿Ya? Entonces quiero que un poco se den cuenta de que sí hay algunas cosas que, a pesar de que sí se les dice a los de bariátrica, pero que las van a pasar mal. Entonces vamos, Crohn, ¿recuerdan el Crohn? Sí. Ya. Es una enfermedad inflamatoria, o sea, el patrón inflamatorio por sangre en la vellosidad pues no puede absorber. Ya. Entonces una autoinmune, ¿no? Ah, sí, Autoinmune de todo el tubo digestivo. sí. Entonces, claro, va a tener una absorción constante. Ya. ¿Cuál más? ¿Cuál más podría ser? Ya. Y que sí hay más de lo que ustedes están pensando aquí en el país. No para que se autodiagnostiquen todos, pero sí hay más cirugía de lo que estamos pensando. Hay otro que ustedes no están viendo, que lo van a ver cuando estén en el hospital, para los que quieran ser cirujanos, pero normalmente, por ejemplo, en los viejitos, por ejemplo, poshernias, siempre esperan a que la hernia esté estrangulada, o les da un montón de isquemias mesentéricas, vólvulos. Hay un montón de cirugías abdominales que llevan siempre a la pérdida de intestino. Entonces el síndrome de intestino corto es más común de lo que ustedes están pensando. También incluso las extirpaciones por cáncer, diverticulitis, por pólipos, o sea, cualquiera de estas patologías que llevan a cirugía, eventualmente hacen extirpación, ¿de acuerdo? Y esa extirpación te lleva siempre a que necesites retirarte, a veces 1, 2, 3 metros, o peor aún, chicos, que se queden a veces pacientes con 120 centímetros, 60 centímetros de intestino total. ¿Ya? Entonces, eso se llama síndrome de intestino corto. Esos pacientes no absorben nada y son más comunes de lo que ustedes están pensando. Incluso niños pequeñitos que hicieron, por ejemplo, un vólvulo de pequeñitos. ¿Ya? Entonces, estos son los malabsortivos. Así que no se queden pensando que solo algo, ese es un grupo súper grande de pacientes que se quedan sin absorber. ¿Ya? Todos estos son estos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Algún otro? La cholestasis o la enfermedad hepática. ¿Ya? La disminución de las células biliares no permite que haya una correcta absorción de la proteína D, porque es muy soluble, entonces también va a afectar la absorción intestinal de la proteína. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y otra puede pasar también por parásitos. Por ejemplo, con diabetes, Ya, mala absorción. Claro. Ya, otra que me falta, chicos. Ya, todas esas son secundarias. Ya, de acuerdo. Entonces, ahora sí, ¿cómo se presenta una secundaria? ¿Cómo le van a ver en cambio esto? Deme, a ver, o dime la fisiopato primero, por estilo. De lo que yo me acuerdo, de lo que pude entender, era que en el caso más común, que por ejemplo es el de la enfermedad renal crónica, no hay eliminación de los fosfatos. Esos fosfatos se unen al calcio plasmático, entonces ya no es calcio ionizado, sino es el otro que están con formas como el fosfato o el citrato. Entonces se genera
se empieza a generar como sería una hipocalcemia que estimula la secreción de PTH. Ya. Y además creo que intervenía el FGF23, que igual va a estimular la liberación de vitamina D. Y me parece que en la secundaria ¿Aumenta o disminuye la vitamina? si es una enfermedad renal crónica debería disminuir porque no se podría Ya, o sea, por el factor. Esto decía, por el crecimiento. entonces me parece que en esta se presenta con niveles altos de PTH, pero el calcio puede estar normal o bajo. Eso no estaba muy seguro, eso no creo que entendí muy bien. ¿Qué dices tú? O sea, los niveles de PTH van a estar elevados, los niveles de fosfato están elevados, los niveles de calcio van a estar bajos. Esto con respecto a los niveles de vitamina D, no va a haber nada de vitamina D, o sea, o muy poco, porque de lo que se está dañando el riñón no va a haber conversión a 1.25, por lo tanto tampoco va a haber absorción de calcio y fósforo, de fosfato, perdón. Y entonces, sí. Es que aquí hay una cosa. ¿Con qué filtrado glomerular se altera? Menos de 60. ¿Quién? El calcio se altera con un filtrado y el fosfato con otro. Fosfato debe ser. Dice que el incremento de PTH se observa en la desacreditación que da 60 y la hiperfosforemia por debajo de 30. Con 30. Sí, o sea, esa es la cosa, ¿ya? Solo para que se acuerden una cosa, por eso es que nosotros incluso dietéticamente controlamos fósforo ya cuando estamos entrando incluso a la 3B y estamos en la 4 ya bien disminuido. Sí, o sea, tienes que estar con menos de 30 de filtrado para que empieces a ver ya que empiezan a aumentar. Ya, pero en cambio sí puedes verle antes a la PTH y en 60. Ya podrías empezar a ver. O sea, tomen en cuenta eso. Ya cuando ven las caídas, depende del filtrado. Dice que se podía presentar con osteodistrofia renal, osteitis fibróstica cística y calcifilaxis que habló Pedro, e incluso necrosis en la piel y calcificación de las paredes vasculares. Pero eso cuando ya estás en la etapa ya final, ¿verdad? Sí, claro. Aquí en la Ya cuando ya pasa a terciaria. Ya. inicial decía que tenía una etapa asintomática, puede ser una evolución, pueden tener los dolores óseos, formaciones óseas, fracturas, y si es que está asociada a enfermedad renal crónica, le van a tener síntomas extra esqueléticos que van a ser las clasificaciones ectópicas, miopatía y prurito, miopatía proximal y prurito. Ya, ajá. Y el prurito es una de las cosas que nos indican, por si acaso. Y en ese ya me diste un poco de clínica, ¿verdad? Ok. ¿Algo más que me quiera decir? También se trata de la absorción de calcio en el intestino, porque como no se está convirtiendo en vitamina D, también evita que se absorba más calcio en el intestino y por eso también aumenta la PTH. Y en cuanto a lo que decía que aumenta el fosfato, también dice que aquí se puede dar quemantes de fosfato, como para evitar ese problema. Ya. ¿Qué tipo de quelantes de fosfato hay? Hay unos de calcio, cálcicos, a base de hierro y Sí, nunca me digan, hay de base los de calcio y los no calcio. sé que se llama Cervera. Ya. Cervelamena. Hay los de base de calcio y los de Mejores. ¿ya? Ok, ¿cómo vamos a tratar este? ¿Qué tratamiento vamos a hacer? ¿Cómo corregimos esto? No me dirán. Dice que se corrige el déficit de calcio con la ingesta elemental al menos de 1200 miligramos al día, el déficit de vitamina D con la administración exógena de ergocalciferol, que es la D3 creo, y el colecalciferol, que es
en dosis de menos de 10.000 unidades internacionales. ¿De cuánto viene la vitamina D, chicos? Viene O sea, yo sé que dice de 10.000. Aquí en podemos dar 10.000 semanal. ¿Sí? Ese es 10.000 por semana. Pero acuérdense que tienen de 800, de 1.000, de 5.000, o sea, de lo que quieran, ¿de acuerdo? Normalmente si quieren hacer prevenciones, pacientes que están, por ejemplo, no en insuficiencia, pero están como en niveles entre 28 y 27 y solo están inferiores, pero si están bajos, pueden usar, por ejemplo, 1.000 diarios. ¿Cuál es la diferencia de usar 10.000, por ejemplo, semanales? Que muchos pacientes tienen intolerancia digestiva, les da mucha gastritis, no toleran. Se ve que se vomitan todo el día, no dan con la de 10.000. Peor de mayores, hay una incluso mensual. Entonces el paciente quiere morirse todo el día, se quiere morir. Entonces ya le digo que pues eso, dejen ahí por favor, denle 1.000 diarias y se acabó la cosa, ¿de acuerdo? Entonces si hay 5.000, entonces entre compran 5.000 o 10.000, tiene que ser semanal, ¿de acuerdo? Fíjense bien siempre la dosificación. Sobre todo tienen que educar al paciente para la compra, para que se fije, sea que vayan a usar en unidades internacionales o en micro. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hacer? Control del fósforo, ¿Ya? la restricción diurética y cuando se retiran los iones del fósforo, la restricción debe ser de 800 a 1.000 miligramos. ¿Cómo vamos a hacer eso? No sé. ¿Cómo se hace restricción de fósforo? interconsulta con nutrición. Restricción de fósforo. Eran de hojas verdes de ciertos. ¿En serio? ¿Qué se dice? Que no tomen cola. ¿Cachan quería como una colon renal? Bueno, ¿Qué haríamos con la cola? ¿Qué? no se quiere con una colon renal, está incluso sin restricción de líquidos. No se quiere con una colon. Así pues que. ¿Qué le pregunto? ¿Te dije? No sé, solo creo que tenemos restringir Porque porque puede aumentarme mi probabilidad de envejecer. Que si tomo Coca-Cola a causa de los niveles de fosfato, voy a es pro envejecimiento. ¿Qué tan cierto es eso? Eso sí es una Ajá, dice que se restringen vísceras, carnes rojas, pollo, pescado, mariscos, leche, yogur. Pero no en ese orden, ya. Para fósforo, primero se quita procesados. ¿Ya? Todo lo procesado de sí, en sus diferentes formas. Ese es el primero. O sea, y más que nada enlatados y fulis. ¿Ya? Entonces, ¿han escuchado alguna vez el índice NOVA? Sí, en renal los digo. Ya, entonces, a ver chicos, el NOVA es solo la clasificación. NOVA es la clasificación de ultraprocesado, procesado que se tiene, ya que se usa mundialmente. Entonces, todo lo que hacen no es lo mismo que utilices una zanahoria, a que la zanahoria ya picada que te viene con salsita, ¿sí? A que te vengan ya zanahorias listas, hechas en fundita, ya, para que me vayan entendiendo. Entonces, a ese le das nivel de procesado. Entonces, tienes el ultraprocesado, el procesado, el mínimamente procesado. Entonces, lo que haces en estos pacientes sí es ser súper radical. Se tienen que quitar todos los ultraprocesados y procesados y tienes que irte a lo mínimamente procesado, casi por poco de la nota para abajo. Ya, primerito. En eso ya bajan full los fosfatos. Y una vez que hacen eso, ese es el primer paso, se vuelve a medir. Y después de eso, quitan, ahí sí, obviamente, embutidos, que es el procesado, y de ahí se van a las carnes rojas. Recién ahí, ya. Porque una vez que está dializándose el paciente, hay una pérdida de proteínas muy alta en la diálisis. Entonces, ustedes quitan automáticamente carne y están fregando, porque nunca van a llegar al 1.2 de un paciente dialítico. Entonces, se ve desde esa manera. Entonces, le vas quitando en orden lo que piensas que está dando el fósforo. De ahí te metes recién con de ahí vas quitando como en orden las carnes que podrían estar dando, y siempre tienen que usar bloqueadores.
hay que usar bloqueadores del fósforo de ley para poder disponer de parte dietética. Entonces, mucho más que estar quitando comida, porque vamos a ver como de siempre, quitar comida y nutrir al paciente, se deben usar medios farmacológicos para permitir al paciente comer y de esa manera no desnutrir, ¿ya? ¿Me entienden? Entonces, por eso, ¿ya? A ver, entonces la restricción de la dieta es una, pero siempre con el quelante, ¿ya? Entonces, si van con el quelante, le permiten al paciente, siempre piensen que, o sea, siempre que digan algo, piensen si ustedes lo harían, ¿ya? ¿Qué pasaría si ustedes yo les pongo a comer arroz con zanahoria todos los días? Por eso. Claro, o sea, digamos, muchos pacientes se suicidan. Ajá. O sea, no sé si se La comida es felicidad, de verdad. Para el paciente también. Entonces hay que pensar, ¿ya? Ok, listo, ya entonces, y esto es lo que yo les preguntaba, ya que existen ahora los análogos de vitamina D. Existen los análogos de vitamina D, entonces aquí está el 12-persiflorol, ahí tienen el falcitriol, yo aquí no lo he visto, el calcitriol, perdón. Para qué Para pacientes renales. Entonces, ya por eso te dice que justamente cuando ya tienes el filtrado muy bajo, incluso 15, deberías usar ese tipo. Entonces, ya no te metes en sí con la vitamina D que estás aportando porque tiene que activar si no lo hace, sino que necesitas usar ya estos análogos. Pero estos no, te mentiría, o sea, no sé si es que lo manejamos nosotros. ¿Ya? Ok. ¿Qué más les debo preguntar de aquí? ¿Algo más que me falta preguntar, chicos? Tal vez, no sé si para esta paciente podríamos usar los formatos. Para la nuestra, entonces, no, ella lo que tienes que hacer ahorita es quitarle La tiroides. Para la tiroides. tiroides, no, Para la tiroides. No seas así. Para todo eso, para tiroides. Vamos, les doy para el miércoles, caso. Al viernes. Para el viernes, pero bueno, yo es lunes. Vamos, chicos, anoten. Paciente sometida a paratirectomía. Paratiroidectomía. Sí se le quitó, era un adenoma. ¿Sí? Era un adenoma, para el video, confirmado con gammagrafía, con cestamina. Sí hicieron con C. ¿Ya? Con gammagrafía, con cestamina. ¿Ya? Entonces le confirmaron, le hicieron la cirugía. Hoy, tercer día postquirúrgico, o sea, hoy es viernes, ¿no? Que va a ir al de jueves de noche. Entonces, refiere, le van a ver ustedes, refiere parestesias peribucales. Parestesias peribucales y en extremidades. Tiene parestesias peribucales y en extremidades. Calambres y espasmos en manos. Se llaman las manos del partero. Mano de partero, así se llama, mano de partero. El nombre, feo, pero así se llama. Y espasmos en manos. Se llama mano de partero. Así. Ya. Signo de Chebostec positivo. Interesante. Signo de Chebostec positivo. Signo de Trousseau positivo. Me piden calcio. De 7.1 miligramos por decilitro. Un fósforo de 5.2. Y una PTH intacta de 8. Ya. Listo, entonces
el viernes, el quiz toma al final, ya, y hablamos de todo hipoparadismo. Sí, Ya, y causabas de Para ver si es qué mismo, qué será, permanente o es transitorio, positivo